Estás escuchando radioadiccioncristiana.com.mx, una adicción que te hace bien. Teléfono de contacto 1937-4823 y 1522-3508, Lada 0181. WhatsApp 811-555-9932. Facebook oficial, diagonal Radioadicción Cristiana. Correo electrónico evahildo@radioadiccioncristiana.com.mx. Consulta nuestra programación y sigue escuchando radioadiccioncristiana.com.mx. Transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. Tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. ¿Cómo? Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y más allá de nuestras fronteras, nos da gozo, nos da mucha alegría de saber que ustedes nos escuchan, aún está el otro lado del charco, allá en Europa, y toda América Latina y sur de Estados Unidos. Dios les bendiga abundantemente en este hermoso día. Acompaña la hermana Araceli Castro. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar emitiendo esta mañana aquí en Radio Adicción Cristiana. Es un saludo verles una vez más y permitirnos el Señor estar aquí en esta mañana compartiendo de su palabra. Y también recordándoles que los teléfonos aquí en cabina son el 1937-4823, el 1522-3508, y también nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp al 811-555-9932. Cualquier duda, cualquier comentario acerca del tema que se va a llevar el día de hoy, aquí estamos para contestarles. Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos, su servidor, Pastor Francisco Galván, de la Iglesia Cristo Viene, en Apodaca, Nuevo León, calle 5 de mayo 281. Tenemos las reuniones los martes, el viernes y los domingos desde las 10:30 y los cultos de mediodía. Bueno, hoy hablaremos de un tema importante, interesante, que sucede continuamente: el sentimiento de culpabilidad. Este sentimiento es una realidad inevitable de la existencia del ser humano, y lo es más cuando nosotros pasamos por esta etapa de la adolescencia, desde los niños o jovencitos y adolescentes, cuando más se presenta esto. Los psicólogos han encontrado que todo niño tiende a creer, fíjese, que son responsables de lo que sucede a su alrededor. Si hay un problema, si hay una situación conflictiva, ellos se sienten responsables y culpables de esta situación. Y aun cuando va creciendo, aun cuando llegue a la de más edad, se siente en una situación, por ejemplo, estando presente en un problema y le pasa algo malo a un amigo, a un ser querido, es muy posible que sienta que en cierta forma él es el culpable, la culpa la asume personalmente. Si los padres discuten o se pelean, casi seguro es que un niño se sienta culpable por ello. Es muy razonable este sentimiento de culpabilidad, y que viene a veces como consecuencia de los errores que ha cometido y que trae como resultado una muy mala relación, mezcolanza entre su pensar y su sentir. Puede describirse este sentimiento de culpabilidad como un conocimiento desagradable de que se ha hecho algo malo. Siente que su valor es muy poco o inferior y lo lleva al aislamiento, no solo de los demás,
sino de uno mismo, debido a la discrepancia entre lo que uno realmente es y lo que a uno le gustaría ser. Esto produce soledad, retraimiento, o sea, es en parte depresión y en parte ansiedad. Es también una gran sensación de vergüenza, arrepentimiento, más que eso, remordimiento, y que daña y que lleva a no solamente a un arrepentimiento, sino a un resquemor, a sentirse culpable. Hay acusaciones, opresiones y cargo pesado. Vamos a escuchar una historia o un breve ejemplo de esto que nos ha llegado. Nuestra hermana Araceli, por favor. Andrés tenía 7 años cuando cierta mañana muy fría salió de su casa para tomar el bus escolar, sin su abrigo. Su mamá le gritó que esperara, pero no hizo caso. Luego su papá empezó a llamarle, pero Andrés estaba concentrado en el bus que se acercaba y no quería perderlo. Ya en su asiento miró por la ventanilla y vio a su papá que corría con el abrigo de Andrés en sus manos. De pronto pisó un charco helado, resbaló y cayó pegándose en la cabeza en el cemento de la acera. Las heridas sufridas por su papá fueron graves. Fue llevado enseguida al hospital donde por complicaciones derivadas de su caída falleció 11 días después. Después del accidente de su papá, Andrés, que antes había sido un niño inteligente y alegre, se convirtió en un niño torpe y malhumorado. A los 10 años casi se mata cuando cruzaba la calle enfrente de su casa sin fijarse que venía un auto. A los 13 empezó a sufrir largos ataques de depresión. A los 15 trató de quitarse la vida. La mamá de Andrés había llorado durante años la muerte de su esposo y se afligía por el cambio que notaba en su hijo. Sabía que el muchachito sufría muchísimo, pero no entendía por qué. Fue un tremendo golpe descubrir, después de asistir a sesiones de aconsejamiento con su hijo, que éste había vivido la mayor parte de su vida sintiéndose culpable de la muerte de su padre. Fíjese qué historia, cuanto más legalista es la persona, se incrementa este sentimiento de culpabilidad. De hecho, muchas personas han equiparado este sentimiento de culpa como si fuera la voz de Dios, cuando esto es un error, el sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa daña. Existe también en que hay 3 tipos de sentimientos de culpabilidad. Vamos a hablarlos claramente. El primero de ellos, la culpa civil o legal. Esto es cuando hay una infracción a las leyes civiles. Esa infracción a estas leyes humanas se refiere a una conducta, a una condición o estado, más que a un sentimiento o emoción. Ejemplo, el ir a alta velocidad en zona escolar nos hace culpable de infracción, aunque no intervengan las emociones. También el sentimiento de culpa por faltar a una ley divina. Para muchas personas el saber que son pecadores les afecta, o en ocasiones han llegado a sentir como algo común. Ya esto sucede cada vez más, casi como algo normal, reconocer que sí, sé que soy pecador, pero también en ocasiones puede suceder que se vuelva la persona confusa en ese pecado, sentirse culpable y no saber qué hacer. También está el sentimiento de culpabilidad psicológica, lo cual si es una experiencia dolorosa, fuerte, y si es muy emotiva. Este sentimiento aflige en especial a los jóvenes en alto grado, y si están presentes puede ayudar a cambiar las malas o equivocadas conductas, llevándolo al perdón o a la búsqueda de este perdón, en el caso positivo. Así también puede estos sentimientos de culpabilidad influir destructivamente, llegan a amargar vidas e incluso terminar con el suicidio. Ahora, ¿qué causas provocan este sentimiento de culpabilidad? Podemos decir lo que se aprendió y vivió en el pasado y las expectativas poco realistas en la niñez. Se aprenden en esa etapa las normas que regirán la vida de un individuo. Distinguirá también si ese comportamiento, esa actitud, pensamiento o sentimiento es correcto o incorrecto, bueno o malo. Padres que imponen normas tan rígidas y altas que el niño o la niña tratan de alcanzarlos.
Además está la falta de motivación, donde hay poca o nulo elogio a palabras de demostraciones de aliento, y en lugar de eso hay desaliento por parte de los padres a sus hijos. Los padres nunca están conformes con ello, y más si este no es un verdadero padre, por ejemplo un padrastro o una madrastra. No quiero generalizar, pero hay casos donde sucede esto, donde digo que estas personas, como esto es muy común por las madres solteras que se unen con un hombre, entonces ya tiene hijos, aparentemente hay una buena aceptación, pero este hombre no siente a esos hijos como suyos, no los aprecia, no les muestra amor, no les muestra cariño, aun cuando son pequeños. Y al contrario de animar, recrimina, juzga, critica y castiga con tanta frecuencia que orilla a ese hijo, a esa hija, a sentirse como un fracasado totalmente. Este pequeño, esta pequeña, se menoscaba a sí mismo teniendo constantes sentimientos de culpabilidad. En otros casos, el pequeño, la pequeña ha aprendido un conjunto de normas imposibles de cumplir. Aún grupos religiosos incluso que elevan tanto sus normas de conducta que se fijan metas de una perfección intachable, sin pecado totalmente. También podemos mencionar otras causas como el ejemplo de inferioridad y su relación con las presiones sociales. La presión que ejerce la sociedad en donde se vive, la persona origina innumerables sentimientos de culpa. Determinar aquí entre si el complejo de inferioridad genera sentimientos de culpa o si los sentimientos de culpa producen el complejo de inferioridad. Ahí hay una situación que se debe distinguir. Otra causa del sentimiento de inferioridad es el desarrollo defectuoso de la conciencia. Cuando se vive en un hogar con calidez humana que provee seguridad y paz y confianza, dando énfasis a la aprobación, al dar aliento y en lugar que al castigo y la crítica, entonces esa persona, ese pequeño, aprende a ser perdonado y aceptado, y a perdonar y aceptar los errores cometidos. Pero cuando es todo lo contrario, y la enseñanza, como la habíamos mencionado, es dura, es exigente, basada en el miedo, entonces ese pequeño se convierte en un ser lleno de ira, es muy rígido, es cuadrado, crítico, criticón, digamos, y además abrumado por un permanente sentimiento de culpabilidad. También puede crear timidez, duda, inseguridad en todo esto. Otra causa son las influencias sobrenaturales, como son las creencias falsas, equivocadas, generadas por errores de juicio en cuanto a su propia persona. Esta persona siempre se ve fea, tonta, no sé si usted lo ha escuchado, que aunque no lo es, se percibe a sí mismo, sin valor, se dista mucho de la perfección, y también esto está muy lejos de la realidad. Esto es muy perjudicial para su vida. Por ejemplo, me viene a la mente lo de Adán y Eva. Recuerden ustedes que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, sintieron este sentimiento de culpabilidad. Y este sentimiento de culpabilidad no los llevó al arrepentimiento, sino a culpar. Por ejemplo, Eva culpó a Adán, y Adán culpó a la serpiente, y así, etcétera. O sea, pasa esa culpabilidad completa, o sea, no se asume la responsabilidad, ¿sí? Esto es muy perjudicial, como lo mencioné. Ahora, veamos las reacciones del sentimiento de culpa, de esta culpabilidad subjetiva, vamos a llamarle subjetiva o psicológica. El primero de estas reacciones es la condenación. Incluso tus amigos, aunque realmente no puedo decirlo como amigos, se burlan de ti, te hacen sentir menos en todo, eres un fracasado. Es tanta la presión que tú les crees eso que te están haciendo. Incluso les compras esa evaluación negativa que tienen de ti y les das la razón a ellos. Y al aceptar esa evaluación injusta, equivocada,
participas también en la condenación de ti mismo. Actúas, por ejemplo, bajando la cabeza al conversar con alguien, desvías tu mirada, no puedes mantener esa mirada, no la mantienes porque incluso hay comportamientos de autocastigo, tendiendo muchas veces al accidente. No sé si eres tú o has visto a alguien, personas que constantemente tienen golpes, caídas, y además de caerte, ¿qué es lo que piensan? Qué tonto fui, qué equivocado estoy, nunca hago nada bien, sí, ya lo sé. Y entonces, aún incluso cuando elogias a esa persona que tiene esos fuertes sentimientos de culpabilidad, lo que hace es que aún los halagos y los elogios los rechaza, no los cree que son mentiras, cree que no se merece esos reconocimientos alguno, hasta esos halagos los siente falsos, porque mayor es la condenación y el menosprecio que vive esa persona. Esto te puede llevar a una profunda depresión, ausentismo y a un paso de atentar contra tu vida. Yo no sé en qué situación estás, pero si te sientes así, escucha esto: hay esperanza. Otra reacción que lleva al sentimiento de culpabilidad es la rebelión. Esa persona trata de quitarse o no aceptar ese sentimiento de culpabilidad comportándose con rebeldía. Esta rebeldía puede ser activa o puede ser pasiva. Por ejemplo, la rebeldía activa es cuando resiste duramente cualquier menosprecio que recibe, por muy pequeño menosprecio que esa persona siente que están haciendo contra su persona, lo resiente grandemente, haciéndose, en lugar de hacerse responsable, se hace más irresponsable, más indolente, como si no le importara. Y el rebelde, en esta rebeldía lo notamos muy claramente. Pero hay muchos que tienen la rebeldía pasiva. Esa rebeldía pasiva aparentemente se somete, pero en su interior, en el interior de esta persona, rechaza todo eso y produce más enojo. Aunque hipócritamente, perdone la palabra, pero sí es hipócritamente, no pasa nada. Dice que acepta, pero realmente en su interior está rechazando todo esto. Y aquí hablaremos de esta rebeldía en otra ocasión. Otra reacción también de la culpabilidad, que se va acercando un poco a lo que es de positivo y de benéfico, puede ser la negación o racionalización. Aparentemente esa persona puede vivir comúnmente con su medio social. ¿Por qué? Porque no acepta ese sentimiento de culpa, pero en lugar de no aceptarlo en sí mismo, lo transfiere a otras personas. ¿Qué es lo que hace? A otras personas les dice: es que si yo soy malo, la otra es peor que yo. Es que yo no soy perfecto. Es que nadie es perfecto. Se compara. Trata de compararse, pero siempre el error mayor está en el otro y no en sí mismo. O sea, no acepta esa culpa, no enfrenta su culpa y trata de justificarla. También puede ser muy blando consigo mismo y con los demás, ¿verdad? Pero al mismo tiempo esa negación, esa racionalización no lo hace llegar al meollo del problema. Casi siempre tiene esa rebeldía con figuras de autoridad, niega su compromiso con los padres, maestros o cualquier persona líder que esa persona tiene que asumir su responsabilidad. También nosotros podemos ver las reacciones de este sentimiento llevan también a la confesión. La confesión es algo un poco más acercable a la realidad. Este también es un efecto positivo, pues al confesar la culpa se pide perdón admitiendo el error o a fin de sentir alivio. El perdón es tan benéfico, pues con él se supera el sufrimiento emocional. Al confesar totalmente el error, desaparece la culpa que se siente y esa persona se siente mejor cuando ha expuesto su error. Además de que cree también
que Dios lo acepta, se siente aceptado por Dios, se siente aceptado por las personas y se siente libre de un castigo mayor. Ahora aquí, la pregunta es, ¿qué motiva a esa persona? ¿Qué te motiva a reconocer tu error? ¿Qué es lo que te mueve a decir, sí, me equivoqué? ¿Te duele sinceramente el haber actuado así? ¿Te duele el haber lastimado a alguien que amas? Muchas personas reconocen su error, pero de una manera equivocada. Uno puede decir, está aceptando su error, pero al aceptar su error, también trata de encubrir su culpa. Porque ¿qué dice? Sí, me equivoqué, pero no lo hice con alevosía, no lo hice por maldad, no fue una intención mala de mi parte. O sea, trata de justificar esa culpa. ¿Sabes qué sucede con este tipo de personas? Que muy pronto volverá a actuar equivocadamente. Su reacción fue descubierta. Sí, lo lamento porque fui descubierto. Y entonces hay un sentimiento de vergüenza al verse descubierto de su falta, de su error. Eso se ve muy seguido, por ejemplo, cuando un reportero entrevista a una persona que ha cometido una falta, le dice, ¿y te sientes culpable? Sí. Y la persona dice, se siente culpable, pero realmente no está aceptando su culpa, está encubriendo esa culpa, está tratándola de encarar o de mostrar falsamente que está arrepentido, pero dice sí, pero con un cinismo. Muy bien, el sentimiento de culpabilidad que te lleva a la confesión, pero también te lleva al arrepentimiento. Cuando esa confesión es sincera, vamos por buen camino. Cuando esa persona dice sí, me equivoqué, sin justificaciones, va por buen camino. Y ese buen camino es que lo lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento auténtico. Arrepentimiento auténtico. Aunque haya sido por creencias, en este caso verdaderas o creencias falsas, el arrepentimiento auténtico busca el perdón y la propia aceptación. Esos errores cometidos también dejan enseñanza, aceptando natural y normalmente sus equivocaciones. Este arrepentimiento no busca solo calmar los sentimientos de culpa, sino que le libera de ellos completamente. Levanta su autoestima, te hace sentirte aceptado y amado, trae seguridad. Es una alternativa constructiva y es la clave para conocer el auténtico concepto bíblico de la culpa. Cuando se trata de asuntos de errores, faltas, pecado, culpa, siempre se ha malinterpretado el sentimiento o el sentido de la enseñanza bíblica. Ya había hablado de la culpabilidad civil o legal, ¿se acuerdan? Y la culpabilidad teológica o bíblica y la culpabilidad psicológica. Ahora se nos ha enseñado erróneamente que se mezcla la culpabilidad por haber ofendido a Dios y se mezcla con la culpabilidad psicológica. Esto es muy importante que se entienda bien. La Biblia, la palabra de Dios, no habla ni quiere formar en las personas sentimientos de culpa. ¿Me está oyendo? La Biblia no te lleva a tener sentimientos de culpa solamente para encubrirlos o para hacerte sentir mal. Sí, te mueve. No te sientes bien con lo que has hecho, pero eso te mueve a la confesión y al arrepentimiento. Y hasta ahí debe de quedar. Crea en el alma del ser humano una atadura. Cuando esto permanece, cuando este sentimiento de culpa permanece, la persona se siente atada completamente. No es libre. Por ejemplo, la persona que comete pecado o falta a una acción, erróneamente debe relacionar la tristeza, vamos a llamarle constructiva, o tristeza beneficiosa, con el perdón divino. O sea, te equivocaste, te sientes mal, pero ese sentimiento de tristeza no es para que te dañe o te oprima o te tenga encadenado o atado a un dolor constante por tu ofensa. El sentimiento de culpabilidad que nos han metido en la cabeza, en la mente y en el corazón, no es bíblico.
Dios no quiere que nos sintamos siempre culpables, pecadores, indignos. Vamos a escuchar un poquito una alabanza para que usted vaya reflexionando en esto. Piénselo. Gloria a Dios. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense que descanse. Fíjense, ese canto hermoso, ¿verdad? El Señor te recibe entre algodones, que descanses. ¿Y cómo se ha confundido esa culpa teológica, culpa bíblica? Efesios 2, del 1 al 3, nos dice algo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense, el Espíritu Santo a través de Pablo no les dice: Efesios, ustedes son pecadores. Eran, andaban, vivíamos, tiempo pasado, antes lo hacíamos, pero ahora que reconocimos nuestro error y venimos a Cristo, ya no nos califica igual. Pero ¿qué decimos nosotros? Aún cristianos, aún creyentes en Dios: soy pecador, soy pecador, soy pecador, indigno pecador. Esto no es el pensamiento bíblico. Pablo nunca les dijo: ustedes son, eran, pasado. Fíjense, 2 Corintios 7, 9 al 10 nos dice también sobre la tristeza. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que os según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense, la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza de Dios produce paz, bendición. Hace una diferenciación muy clara entre la tristeza, vamos a llamarle, ¿sí?, constructiva o de Dios, y la que provoca el Espíritu Santo a través de una predicación, de una reprensión de una autoridad. Esa tristeza te lleva al arrepentimiento y te da salvación, libertad, sanidad, seguridad.
Pero ¿cuál es la tristeza del mundo? Esa producida por el sentimiento de culpa que sigues trayendo. Aunque pasaron 10 años, 20 años, te sigues sintiendo igual de culpable. Te sigues sintiendo igual de pecador. Por ahí escuché, porque yo asistí también a los alcohólicos anónimos, con todo respeto, pero ellos dicen, una vez alcohólico, siempre lo serás. Hoy, mañana y siempre. Pero en Cristo y en el cristiano, fui pecador, fui esto, pero ahora soy nueva criatura. Conceptualízate de esa manera, porque de otra manera vas a seguir teniendo sentimientos de culpabilidad que no te van a hacer sentir libre, no te van a dejar vivir libre. Vas a estar oprimido. Ese sentimiento de culpabilidad psicológica genera y produce muerte, atadura, separación de la libertad. Incluso no ves a Dios como Él quiere que lo veas, como dice esta canción. Me recibió entre algodones y cuidados. Nosotros los creyentes en Cristo somos responsables de que la gente común asegure que el cristiano debe ser un cristiano triste, amargado, con cara de sufrimiento, como si eso demostrara que todavía soy un pecador indigno. Es un error. Quiero darles testimonio de esto. Yo al estar predicando en una ocasión en una ciudad de este país hermoso, de nuestro México, y esa persona estaba escuchando y le estaba diciendo, venga a Cristo, oiga, ¿ustedes son de estos aleluyas? Y yo me quedé, bueno, pues sí, ¿por qué? Bueno, digo aleluya como mucho porque aleluya significa gloria a Dios. Eso significa gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y dice, ¿sabe por qué? Porque estos vecinos de esta iglesia siempre se la pasan llorando y llorando y llorando. Y él dice, oiga, a lo mejor tienen tantos pecados, son malos que se la pasan llorando. ¿Cómo nosotros proyectamos la vivencia con Cristo? ¿Con gozo? ¿Con alegría? ¿O necesitas una sustancia para ser alegre? Así nos dicen, si tú no tomas, si tú no fumas, si tú no haces esto, no eres alegre, no eres feliz. ¡Claro que lo soy! Nosotros tenemos que proyectar esa liberación de la culpa. Liberarnos de esa tristeza que no es de Dios, porque se centra en uno mismo y en tus fracasos y en aquellas personas que hemos dañado. Quiero que respondas sinceramente estas preguntas. ¿Qué piensan tus padres en cuanto a lo bueno y lo malo? A lo mejor ya no están aquí o no están contigo, pero ¿qué has recibido de eso? ¿Eran muy rígidos? ¿Que pensaban que siempre lo que pedían lo ibas a negar o te lo iban a negar porque no podía? Y muchas veces se centra esto en el dinero. ¿Qué es lo que hacemos? Es que yo sufrí por falta de dinero y no quiero que mis hijos sufran. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, lo que estás diciendo con esas palabras. Yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí. Es que todavía tienes sentimientos de culpa. Ahí hay sentimientos ocultos, ahí hay emociones ocultas que no te hacen sentir libre. Eran muy rígidos. ¿Qué pasa cuando tú no cumplías tus reglas en tus casas? ¿Te castigaban muy duramente? Y vaya que sí. Y además del castigo físico, olvídese, además de los golpes, maldiciones, malas palabras, feas, fuertes, que te hacían sentir que no eras perdonado, que no eres aceptado. ¿Es frecuente, responde esto, es frecuente este maltrato en tu hogar que prefieres estar fuera e irte a otro lugar? Porque muchos jóvenes se van de su casa o quieren huir. Ya se sienten grandes a los 13, 14 años. Porque no son amados, no se sienten cobijados, escuchados, recibidos. Porque las reglas son muy duras. Te hacían sentir que incluso Dios te va a castigar. ¿Se acuerdan que lo dijimos la vez pasada? Dios te va a castigar.
Y esto que viviste te está provocando rebeldía. Una cosa muy importante, amigo, radio escucha, amiga. Quiero decirte que no estás solo. Que hay alguien. Y alguien es Dios, Jesucristo, pero también amigos. Nosotros que queremos ayudarte. No juzgarte. No rechazarte. No condenarte. Sino ayudarte. Amarte como Cristo nos ama. Aún sin merecerlo, nos ama. Pero ya para que no te sientas inmerecido, sino ahora que ya recibes a Cristo, siéntete merecedor, no por tus obras, sino por la gracia y por las obras de Cristo y el sacrificio del Señor. La cosa importante a tomar en cuenta es que la persona tiene un sentimiento subjetivo de culpa, y es que es muy sensible a las posibilidades de que los demás lo condenen o lo juzguen. Por lo tanto, para lograr éxito en ser libres de estos sentimientos de culpa, debes examinar sus normas sobre lo bueno y lo malo. Y como le dije, responde esas preguntas, respóndelas. Recuerda que el Señor nos conoce perfectamente hasta lo más profundo de nuestro ser interior. Primero de Samuel 16:7 es un pasaje hermoso. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Fíjense, ¿qué es lo que mira el Señor? Cuando uno se acerca con Dios, ¿sabes qué sucede? Lo que no te veías tú, el Señor te lo hace ver. Te hace ver cualidades, capacidades, habilidades que ni siquiera tú mismo te conocías, porque Él nos creó. Y a lo mejor tú te sigues viendo, pues no estudié en tal universidad, vivo en tal colonia, no tengo un buen carro, no tengo un buen ingreso, te sigues sintiendo inferior. Pero Dios, cuando te acercas sinceramente con Cristo, Él dice: tú eres más que vencedor. Ya no vivas con esa culpa, ya no vivas con esa pena. Dice Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vas a vencer ese mal, esa culpa? Precisamente acercándote al bueno, al ganador, al triunfador, que es Jesucristo. Cuando descubres con Dios de lo que Él te dotó, porque Él te creó, y eso bueno empieza a generar bendición, y esa culpa ya no te condena, ya no te hace encubrirla, esconderla, sino: Señor, me arrepiento, y borrón, y cuenta ya no nueva, borrón y olvido, en el nombre de Jesús. Sé libre, ¿sí? No necesitas expiar culpas, no necesitas pagarlas golpeándote con látigo o sufriendo hincado. No, levántate, resplandece. Primero de Pedro 3:18 también nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fíjense, Él padeció. ¿Para qué? Para que ya no padezca yo de estos errores, y errores a veces teológicos. Dios no es un Dios así castigador, es cierto. Él te pide excelencia, pero te lo pide con amor, porque te hace ver que puedes hacerlo, no que no puedes hacerlo. Porque dice la palabra primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ah, no, pero ¿qué te dice en la iglesia? Eres un pecador. Espérate, el Señor ya me limpió de toda maldad. Yo le he confesado a Él, le he dicho: Señor, perdóname. Ahora, si hay alguien que ofendiste, acércate a esa persona, porque también es necesario. Si ya no está presente en esta vida, pues suelta eso. Ya no tienes por qué cargarlo. Dice Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración, ¿verdad? Unos a otros. ¿Para qué? Para ser sano, no herido, no culpable, sano y bendecido. Porque esto es muy importante,
que Dios quiere hacer en tu vida. Muchas personas han confesado ya su pecado, su error, pero siguen sintiéndose mal. No esto no debe ser así. Les falta precisamente aceptarte. A lo mejor Cristo ya te aceptó, pero también piensa, amigo, tú mismo no te has aceptado. Tú mismo te sigues rechazando, ya no es Dios, ya no son los que están a tu alrededor, uno mismo, ¿verdad? Ay, qué tonto soy, ay, qué inútil soy. Tú mismo te pones zancadilla, no te pongas zancadilla, eres libre. Si ya lo has confesado y te has arrepentido, ya jamás lo mismo. Un hijo sin culpa, sin deudas, sin acusaciones, sentirte plenamente aceptado. Incluso los cristianos tenemos una frase muy hermosa, una frase que dice: cuando el enemigo te quiera recordar tu pasado, sí, ya los estoy escuchando, dice, tú recuérdale su futuro. Tu pasado ya no tienes que estar presente aquí, ya pasado. ¿Cuál es el futuro del enemigo? Será echado al lago de fuego y azufre. Ahí se van todas esas culpas, ahí se van todos esos sentimientos. Isaías 43:25 nos dice: yo soy yo el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y no me acordaré, porque ya están borrados. Cuando tú borras algo, y vaya que nos ha pasado, ¿verdad?, que hacemos un trabajo en la computadora y se borró, ¿dónde lo encuentro? Y vaya que se puede encontrar a veces, pero cuando no se encuentra y que estás trabajando, ya no lo ves, ya no existe. Así también mírate como Dios te ve. Si te has confesado sinceramente, no te justifiques, no digas, es que me provocaron, es que me dijeron, es que... No, yo participé y yo, Francisco, así me llamo yo, te llamas Pedro, Juan, como te llamas, yo me equivoqué. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Yo no sé quién te inventó la idea equivocada de un Dios implacable, castigador, que ahí está sobre ti. Es una deuda eterna que ahí traes. No, amigo. La ira y el coraje de Dios ya son quitados en el nombre de Jesús. Romanos 6:23 dice también, Romanos 6:23, bueno, si yo lo puedo decir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muchas personas esperan morirse para vivir la vida feliz y libre. Hoy la puedes tener, libre de esa culpa. A lo mejor sí, mamá, papá, hijo, amigo, a lo mejor sí hiciste algo para que esa persona ya no esté más, como en el caso de Andrés. A lo mejor sí, te equivocaste y las consecuencias fueron graves, pero el Señor Jesús ya no quiere verte culpable. Quiere que vivas esa vida abundante y libre hoy y de hoy en adelante. Bendecido y libre. Dice Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvete a Dios, Él tendrá misericordia, y el cual será amplio en perdonar. Tenemos invitaciones para este martes que viene. A todas las hermanas o amigas que nos están escuchando, este día martes a las 6:30 de la tarde en la iglesia Cristo Viene, les queremos hacer la invitación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El tema es el propósito de Dios que tiene para con tu vida. Ahí las esperamos, gócense en el Señor. El Señor tiene un propósito muy grande para cada una de nosotras. Confía en el Señor y el Señor hará una mujer victoriosa, una mujer en fe y una mujer sabia y prudente delante del Señor. Dios te bendiga. Así es, ese es el valor de la mujer. La mujer no está atrás. Mentira, ya nosotros nos quitamos esa idea que detrás de un gran hombre, no somos machistas. A un lado de un gran hombre hay una gran mujer. Ahora también podemos decir
Si hay un hombre débil, confundido, pues la mujer lo puede levantar, bendecir. Ven, mujer, asiste ahí 5 de mayo 281 este martes a las 6:30, ahí en Apodaca Centro. Dios te quiere bendecir. Entonces, ¿tienes razón para sentirte culpable? No, ya no lo cargues. El Señor te ha hecho libre. Y quiero que ores conmigo y dile: Señor, acepto tu perdón. Y confiésale tu error, tu falta. Pero ya no más, Señor, esto que llevo cargada por muchos años. Quiero ser libre en el nombre de Jesucristo. Ya no sentirme culpable, sino bendecido, amado, amada y aceptado. Gracias, Señor, reina en mi corazón. Y llévame entre algodones y cuidados como buen pastor. Llévame, Señor, ese redil hermoso. Sí, habrá luchas, y a lo mejor habrá alguien que te quiera recordar tu mal, pero tú dile al Señor: ya me libró, soy libre en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, síganos escuchando. Ahora vamos a estar los miércoles a las 9:50 de la mañana. Ahí estaremos. Hasta pronto, bendiciones. Saludos. Hay cosas. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Escucha Dios el programa La Voz del Pastor. El contenido Reconoce de la este voz de programa Dios a través de los pastores de la ciudad. del pastor Todos los invitado. miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30 por Radio Adicción Cristiana.